Estimadas amigas y amigos, recordar a los más de 6 millones de hombres, mujeres y niños que perecieron víctimas de la barbarie en el Holocausto nos vuelve sin duda a confrontar ante ese hecho histórico. Un hecho histórico marcado por los inefables actos tan difíciles de asimilar, no solamente por la crueldad, sino también por la perversidad a la que puede llegar el ser humano con sus semejantes. Por ello, quiero pedirles que nos podamos poner de pie para guardar un minuto de silencio como un recordatorio perenne para que no se repita jamás un acto de estas características. Muchas gracias. La repulsa al genocidio fue precisamente uno de los hechos determinantes para apoyar esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos asigna hoy por hoy un papel muy importante. Tuvo que surgir precisamente un documento de estas características que permitiera recordar cuáles son los extremos a los cuales puede llegar el ser humano y poner límites para poder evitar que los mismos se puedan repetir. Acá hace 70 años del inicio del combate hacia el antisemitismo y otras formas de racismo, sigue habiendo hoy por hoy quienes niegan la historia y pretenden minar el futuro. Dada la magnitud de este acontecimiento histórico en México como en muchos otros países del mundo, nos reunimos para conmemorar a las víctimas del Holocausto, pero también para recordar que hoy por hoy siguen existiendo en diversas partes del mundo víctimas de hechos de discriminación, de abusos o bien derivados de la intolerancia. Mantener vivo el recuerdo de estos crímenes tiene la finalidad de salvaguardar la dignidad de todas y cada una de las personas. La revisión obligada de estos temas debe comprometernos a todos moralmente. Debe llevarnos a reconocer el respeto a nuestras instituciones, a los valores democráticos, pero sobre todo a establecer un compromiso de respeto hacia los demás. No podemos ser tolerantes ante la indiferencia, hacia el sufrimiento de los demás. Para el Holocausto no existe justificación alguna, pues pudo ser evitado. Sin embargo, quienes tuvieron el deber de enfrentarlo prefirieron no actuar. Prefirieron guardar un silencio que los hizo sin duda cómplice de esta mayúscula barbarie. Por ello los invito a que ante acontecimientos que nos generen indignación, ante acontecimientos que sean contrarios a la dignidad humana o a la justicia, siempre alcemos la voz y evitemos caer en el silencio o bien en la indiferencia. Aprendamos esta cruda lección del pasado para que podamos adoptar y atesorar la tolerancia como uno de los principales valores de nuestra sociedad, pero también para que podamos vencer ese silencio que en caso de que lo acojamos suele convertirnos en cómplices de esos terribles abusos, de esos terribles sucesos. Estimadas amigas y amigos, hoy recordamos un acontecimiento en el que murieron millones de inocentes, víctimas del odio y el fanatismo, por lo que lo mínimo que podemos hacer es reflexionar y mantener viva su memoria para evitar que los actos de barbarie contra la dignidad de las personas se repitan. La lucha contra los efectos de la indiferencia ante el dolor ajeno y contra los abusos del poder público constituyen una responsabilidad múltiple que es a la vez un deber cívico, una obligación moral y una responsabilidad legal que todos debemos asumir como ciudadanos del mundo. Para erradicar el genocidio y el sufrimiento que causan las prácticas despreciables como esta que se dio en el Holocausto, debemos de contribuir todos a la construcción de sociedades más democráticas e incluyentes, a construir una cultura de los derechos humanos, en donde no solamente exijamos derechos
sino particularmente que cumplamos también con la parte que nos corresponde, con la parte de ser tolerantes ante los demás y con la parte también de contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas. No hay razón alguna que legitime el genocidio. Todo país que busque el desarrollo, el bienestar y la cultura debe ir sin duda en este esfuerzo de la mano con la ética, el civismo y la moral. Este desafío debe adoptarse en nuestros tiempos como un objetivo que solo se puede alcanzar en el respeto a los derechos humanos, pues estos educan, orientan y limitan la conducta de todos los miembros de la sociedad. No olvidemos que cuando se lastiman los derechos humanos, se lastima el proyecto de país que todos anhelamos. Se lastima la Constitución. Por ello, no es menor violar los derechos humanos porque las consecuencias suelen ser terribles. El marco de nuestro país busca y demanda la suma de esfuerzos de mexicanos que se comprometan precisamente a aportar lo mejor de cada uno de nosotros para poder alcanzar ese desarrollo que queremos como país. El poder conocer la historia, sin duda que nos permite evitar repetir esos grandes errores que se presentaron en algún momento como el Holocausto. Pero el poder conocer a personas que de viva voz nos cuenten, como Peter Katz, estos acontecimientos es un gran orgullo, es un gran privilegio. Don Peter Katz, déjeme decirle que este gran privilegio de compartir con usted en estos eventos nos permite tener muy en claro que existen ejemplos de vida, ejemplos de coraje, ejemplos de lucha, ejemplos a seguir, que nos permitan vencer la indiferencia, vencer el silencio y particularmente sumar esfuerzos para que con su ejemplo, don Peter Katz, podamos lograr evitar que se repiten actos tan vergonzosos como el Holocausto, pero particularmente que podamos vencer ese silencio y la indiferencia que nos hace cómplices de actos tan bárbaros como esos y como otros que siguen pasando en el pasado. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.